Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo, a nombre de la periodista Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre el Día de la Niñez y la Adolescencia en México, en donde niñas, niños y adolescentes representan casi un tercio de la población total, de acuerdo con el censo 2020 del INEGI. Sin embargo, hasta 2024, el pleno goce de sus derechos seguía siendo una tarea pendiente. 2 de cada 5 enfrentaban pobreza o carencias de acceso a servicios de salud y 1 de cada 4 reportó haber sido discriminada el último año. Para hablar del tema nos acompaña Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. Además, platicaremos sobre el diagnóstico Voces en Resistencia, el impacto de la violencia en la vida de las periodistas. El documento destaca que las periodistas, además de enfrentar la misma violencia que cualquiera que ejerza el periodismo, viven riesgos adicionales por su condición de género. Para platicar del tema nos acompaña Ana Luisa Partida. Ella es investigadora del área de libertad de expresión y género en Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Y los invito a acompañarnos. Pues le voy a dar la bienvenida a Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, de la REDIM. Hola, Tania, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta conversación con nosotras. Hola, muy buen día y muchas gracias a ustedes por acercarse también a los temas de niñez. Al contrario, pues ustedes han sido fundamentales para visibilizar la situación de la niñez, de niñas, niños, adolescentes en este país. Y pues son con datos duros, información que nos permite saber en qué andan, cómo van nuestros avances, nuestros retos. Y yo te quiero preguntar de manera general, antes de que nos vayamos como a desmenuzar a cada uno de los puntos, porque desafortunadamente este país no ha podido salir adelante de temas de matrimonios forzados, trata de personas encaminadas hacia la niñez, desafortunadamente. Pero te quiero preguntar, el hallazgo general, ¿cómo está la niñez en este país? ¿Cómo están las niñas, niños y adolescentes? Y ahora damos la mirada desde la perspectiva de los derechos de las mujeres para hablar sobre todo de las niñas. La niñez y la adolescencia en México están invisibilizadas. Los meses de abril sirven para recordarlo, pero en muchísimas otras agendas pasan desapercibidos los otros días del año, los otros 11 meses, y están también siendo eh, personas que viven en primera línea las distintas violencias que atraviesan en el país. No son cosas que suceden únicamente al mundo adulto, las violencias, los feminicidios, todas estas violaciones a derechos humanos, pues también están pasando con chicas y chicos, ¿no? Y me parece muy importante que lo digas. Pues sí, hoy salen los globos, hoy salen, y para los que tienen el privilegio de encontrarlo, y salen los globos y las comidas, las fiestas en las escuelas, pero reconocer la situación que viven nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes en este país, pues nos toca hablar de ello en este día. Desafortunadamente en el país no nos ha ido tan bien. También me parece necesario decirlo. Son ellas, son ellos quienes están viviendo una situación de desplazamiento forzado y están en primera línea en temas de violencia, como bien lo dices. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está, por ejemplo, en el tema de nutrición, ¿no? El tema de nutrición en estos últimos años, ¿cómo llegamos en el 2025 para este tema? Pues mira, concretamente sobre el derecho a una alimentación adecuada y balanceada, estamos llegando en este 2025 con una buena noticia que tiene que ver con la obligatoriedad de que las escuelas sean espacios saludables. Esto tiene a todo el mundo movilizado. Recordar ahí nada más que se trata de una carga que tiene que ser para la autoridad escolar, para
el Estado en su implementación y las familias, sobre todo recomendable de la mano con chicas y chicos, pues materializarlo, ¿no? En días recientes conocimos cifras que indican que México pasó del segundo al primer lugar en obesidad infantil y sobrepeso, entonces las industrias que generan estos productos ultraprocesados, productos chatarra, bebidas azucaradas, están viendo el beneficio económico de sus industrias y no viendo el interés superior de la niñez. Y por eso es importante que se blinden en la medida de lo posible todas estas iniciativas, ¿no? Las escuelas bueno, por ahí recordar que el Comité de los Derechos del Niño, que revisó a nuestro país el año pasado, hizo recomendaciones sobre la necesidad de que las escuelas de tiempo completo puedan retomarse de la dinámica y con el nombre que se elija, pero son los entornos escolares los que pueden garantizar mejores condiciones de alimentación y acceso al agua potable. Las dos cosas van juntas, porque hay que recordar que la accesibilidad y la asequibilidad también, ¿no? Que sean fáciles de comprar estos alimentos saludables, sigue siendo lo más importante. Es decir, hay una premisa de injusticia, pero casi de perversión en el hecho de que sean las familias más pobres quienes más tengan que acudir a estos productos que no nutren y que están afectando a la salud, y que si lo vemos incluso en el mediano, largo plazo, pues hay organizaciones como el Poder del Consumidor, la Alianza por la Salud Alimentaria, que calculan que si seguimos a este ritmo, 2 de cada 3 niños, niñas van a tener en el futuro obesidad, sobrepeso, diabetes. No hay sistema de salud pública que aguante una población así de enferma. Entonces, si no lo podemos ver por el lado del interés superior de la niñez, tenemos que verlo incluso como un tema de inversión en la salud y en los sistemas públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy en Oaxaca, por ejemplo, que están impulsando una campaña increíble de Oaxaca sin chatarra. Sí se puede, a nivel comunitario, a nivel familias, a nivel escuelas, se puede atender el derecho a la educación con base además en volver a hace un par de generaciones. Las loncheras se armaban con otro tipo de cosas, ¿no? Y se trata también de entenderlo como la defensa de la tierra, del territorio, de las prácticas gastronómicas y culturales que nuestras abuelas todavía tenían, y subvertir la idea de que en una lonchera tenga que haber productos plastificados, ultraprocesados, y por qué no irnos a las fuentes de proteínas y de verduras y de frutas que sí tenemos en México, ¿no? Ahí hay una apuesta en donde hay mucha coincidencia. No siempre sucede que organizaciones y Estado estemos en coincidencia. Esta es una agenda en la que sí, y se trata de ponerle límites a la voracidad del capital que quiere convertir a niñas y niños en consumidores enganchados desde muy temprana edad. Qué interesante lo que nos dices. Estoy hablando con Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y precisamente en este día tan emblemático, bueno, pues nos damos la oportunidad de encontrar información que hicieron pública sobre la situación de niñas, niños y adolescentes en este país. Y desafortunadamente, como bien lo dices, tenemos ahí un reto fundamental, porque además de que ya quitaron a estos personajes emblemáticos publicitarios de estos productos, bueno, pues todavía es un reto muy importante, ¿verdad?, para que dejen de ser tan atractivos para la compra de la niñez, pero sin duda es un llamado para las personas adultas. Nos tenemos que hacer responsables, y me parece maravilloso este concepto de la defensa gastronómica, de la que llamas a retomar nuestras frutas, verduras, nuestro campo, nuestro territorio, finalmente para llevarlo a las loncheras, y eso dará un vuelco importante en el tema de nutrición, sin duda. Y esto también es un tema que le atañe al gobierno en escuelas de tiempo completo. Sin duda es un tema muy interesante. Bueno, y en el tema educativo, ¿cómo estamos en el tema educativo para niñas, niños y adolescentes en este país? ¿Hay buenas noticias o también tenemos un reto importante aún? Mira, yo creo que ahí el reto principal va a ser a nivel institucional, porque hay que recordar que esa institución que antes se llamaba el INEE, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, que después se convirtió en Mejoredu, es una de las instituciones que entraron en extinción en esta administración. Entonces vamos a entrar en un periodo en el que habrá que demandar que la información
que tenemos para tener datos, para evaluar cómo vamos en términos de educación, se mantengan por alguno de los medios o mecanismos posibles, pero no debemos permitir que esto sea la oportunidad para entrar en la opacidad, ¿no? Un poco lo que sabemos en el corte que pudimos hacer, digamos, según los últimos datos que el Coneval, que también entra en extinción y es un poco una tragedia porque el Coneval nos decía cómo la pobreza multidimensional está funcionando. En los últimos esfuerzos que hizo el Coneval, para 2022 se hablaba de que el 11.6% de la población de niñas, niños, adolescentes, digamos entre los 3 y los 17 años, estaba en situación de rezago educativo. Estamos hablando de casi 4 millones de niñas, niños, adolescentes, 3.8, ¿no? Y esta cifra aumentó ligeramente, un 0.9%, pero bueno, aumentó en vez de bajar en el tramo que va de 2016 hasta el 2022, ¿no? Y pues ese es un retroceso preocupante. Ahora, también es cierto que en términos de educación hay un cambio de modelo, por eso la importancia de que siga siendo monitoreado, porque todo lo que se ha planteado en la nueva escuela mexicana, pues bueno, necesitamos precisamente tener datos para afirmar o para controvertir que en efecto fue positivo, ¿no? Este abordaje por proyectos, etcétera, pues puede tener algo de positivo, pero vamos a necesitar medirlo, ¿no? ¿Qué es lo que observamos? Que el rezago educativo se sigue planteando en poblaciones mayormente pobres, estados como Chiapas, Michoacán y Jalisco serían los que tienen mayor rezago educativo, y en los que se vio mayor incremento fueron Nayarit, Guerrero y Oaxaca, ¿no? Entonces, es importante entender que este derecho está interrelacionado con otros derechos. Ahorita hablábamos del derecho a la alimentación, a la salud, pues es en estos entornos en donde podemos ver que la educación no puede ir sola, y aprovechar para recordar que los entornos educativos siguen siendo entornos en donde no nada más se tiene que enseñar a sumar, restar, jugar, sino que hoy por hoy lo que nos va de por medio en términos de humanidad es que los espacios educativos sean espacios para la resolución no violenta de conflictos, para la transformación de los mismos, para lograr un contacto pacífico entre pares. Necesitamos cuanto antes lograr que el bullying y prácticas de violencia entre pares se detengan, porque es ahí en donde se empieza a sembrar la cotidianidad de la violencia, y es ahí también en donde se pueden desactivar prejuicios, estereotipos, prejuicios de género. Cada vez más son las niñas que se acercan a contenidos de ciencia, de tecnología, al deporte. El otro día veía una encuesta en donde muchas niñas ahora quieren, en segundo o tercer lugar, quieren ser futbolistas, que es algo que antes era impensable. Bueno, pues esos espacios educativos no solo garantizan el derecho a la educación, sino que son entornos de desarrollo en una etapa fundamental de toda persona, como es la niñez y adolescencia, y ahí se siembra paz, ahí se siembra salud, ahí se siembran relaciones no violentas entre las personas también. Qué interesante todo lo que nos dices. Efectivamente, el tema educativo es un conglomerado de atención que nos lleva a eso, no solamente al que sepan multiplicar, dividir, y que es muy importante para la vida, sin duda que lo necesitamos para una vida adulta, pero también son retos importantes el poder abrir desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, las carreras STEM también para las niñas, que puedan tener acceso a las carreras que usualmente eran para niños y que son estas ciencias duras y eran incentivadas más para ellas. Romper el patio también, que el patio pueda romperse de estereotipos, que no sean espacios ocupados única y exclusivamente por niños jugando, sino también las niñas. En fin, el bullying también poder atenderlo, porque es un tema que hemos estado recibiendo también en la agencia de noticias constantemente, casos de cuántas agresiones a niñas, entre niñas, niños y adolescentes. Es un tema muy importante y nos podríamos detener en cada uno de estos. Hay que hablar y hay que abordar los temas, y hoy especialmente me parece un día para detenernos en esto, y que la agenda no se detenga. Es una agenda política que hay que llevarla todo el año. Redim lo hace, pero hay que darle importancia, hay que darle notoriedad
todas las personas. Es una agenda política muy importante. Y ahora yo empezaré a hablar un poco sobre la perspectiva de los derechos humanos de las niñas, porque sin duda ustedes también hicieron, pues algunos, informaron con algunos datos, por ejemplo, de los matrimonios. Los matrimonios se siguen dando entre niñas y, utilizan a niñas y adolescentes para estos propósitos. Es decir, las letras de las leyes parecen letras muertas todavía, porque en la realidad dista de ser eso. Hoy usos y costumbres continúan esta práctica dolosa en contra de pues la vida, la integridad, el cuerpo de las niñas que finalmente son llevadas a estos matrimonios forzados, y desafortunadamente son una realidad todavía en este país. Y si bien es cierto que el matrimonio infantil temprano ya quedó prohibido, ¿no? Y no hay registro civil que pueda ejecutar una de estas, es decir, un elemento que se tiene que probar es la mayoría de edad. Y es positivo, ¿eh? No fue limitante de las libertades de chicas y chicos, porque lo que se veía es que no solían ser matrimonios entre pares, solían ser varones cuarentones, entre comillas, casándose con adolescentes, y pues eso en todo caso práctico era un acto de violencia en contra de las chicas. Pero si bien es cierto que el matrimonio infantil ya no es posible en nuestro país, estas uniones tempranas, como también se les conoce, uniones infantiles, siguen siendo una expresión de lo que incluso en algunas comunidades sigue siendo la venta de niñas y de adolescentes, ¿no? Reunir grandes dotes para que las familias compren niñas, que al final lo que se está haciendo es comprar personas, vidas, cuerpos que reproduzcan las tareas de cuidados, que se reproduzcan sexualmente, digamos, y que sean, pues sí, esclavas aprovechando su condición de minoría de edad, el hecho de que sean más chicas para que desde tempranamente se coarte su libertad y se vayan determinando sus vidas en el sentido de decidir sobre ellas sin que se les consulte, si quieren ser madres, si quieren ser amas de casa, si querían o no estudiar una carrera. Digamos que es una práctica que limita todas las otras libertades que se han estado ganando con muchísimo esfuerzo, ¿no? Y esta es una práctica que hay muchas mujeres muy valientes de pueblos originarios que han salido a denunciar que no hay, usos y costumbres ni sistemas normativos propios que estén por encima de un precepto de derechos humanos y de igualdad de género como es este, y me parece que en el caso de las niñas y de las adolescentes es más importante todavía, ¿no? Sobre todo porque vemos que esto coexiste con otras prácticas como la trata, con fines de explotación, ya sea sexual o no, sexual comercial o no, en donde son las niñas y las adolescentes quienes más lo están sufriendo, ¿no? Se relaciona también con cuestiones como las desapariciones, que ojo, también ahí, si uno analiza incluso las propias estadísticas oficiales, no por citar ninguna otra fuente, en el registro de personas desaparecidas, el CERNAPE, el registro nacional, si uno analiza cuál es el pico de la incidencia de desapariciones, son las mujeres entre sus 13, perdón, y sus 17 años, el pico más alto. Es decir, las adolescentes siguen siendo quienes más desaparecen. Y cuando hablamos de violencia sexual, por ejemplo, más del 93% de los casos que llegan, ojo, que llegan a ser denunciados en hospitales públicos o privados del país, que es un poco los datos de lesiones que tiene el sistema de salud, y que son los datos que ya no fueron administrables en lo privado, ¿no? Son casos que llegaron a la hospitalización, imagínense, 93% son contra las chicas y las adolescentes, ¿no? Entonces, claro que seguimos viendo que por más que, como bien decías, en el papel hay cuestiones, por más que incluso no en el papel, sino en las calles hemos conseguido que haya una marea morada y grandes movilizaciones los 8 de marzo, seguimos como sin que nos caiga el 20 de que eso que hemos abanderado y hecho avanzar para que las mujeres tengan una vida libre de violencias, plena, en igualdad, pareciera que lo conseguimos para las mujeres una vez cumplen 18 años, ¿no? Y no nos hemos hecho cargo de que eso que ganamos en terreno las mujeres tiene que ser exactamente igual y si me apuras
más protegido todavía para nuestras hermanitas, ¿no? Así es, me parece que esta forma de esclavitud moderna tiene que desaparecer, no puede permanecer inmutable, sin duda es un trabajo que va a requerir generaciones, pero el trabajo de conciencia en este sentido no puede detenerse. Vamos a seguir hablando del tema porque me parece fundamental, porque acontece enfrente de nuestros ojos y no lo podemos seguir permitiendo. Efectivamente, las niñas, las adolescentes entre 13 y 17 años son las que más desaparecen, el rango de edades en el que más desaparecen, y desde luego que se intersecta de alguna manera con el tema de trata. Tiene vínculos fuertes con el tema de trata. Vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Bueno, pues yo estoy hablando con Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y en este día tan emblemático donde miramos a la niñez en este país, vamos a estar hablando sobre la situación de vida que atraviesan en este momento. Bien, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y estoy aquí en Análisis Feminista. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. Niñez y adolescencia en México. Avances, retos y brechas de género hacia 2025. Cada 30 de abril, México celebra el Día de la Niñez y la Adolescencia, una fecha que invita a reflexionar sobre los derechos y condiciones de vida de quienes representan casi un tercio de la población nacional. Aunque en los últimos años se han registrado avances, los retos siguen siendo enormes para garantizar que niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencia, con acceso pleno a servicios básicos, educación y protección integral. De acuerdo con el censo 2020 del INEGI, 2 de cada 5 niñas, niños y adolescentes en el país enfrentaban pobreza o carencias en servicios de salud hasta 2024. Además, 1 de cada 4 reportó haber sufrido discriminación en el último año y 1 de cada 5 carecía de acceso a una alimentación nutritiva. Las niñas y adolescentes, particularmente, enfrentaban desventajas adicionales por motivos de género, lo que profundiza su vulnerabilidad. Entre 2022 y 2025 se lograron algunos avances. Los homicidios dolosos y las muertes por armas de fuego en menores de 18 años disminuyeron en 4.6% y 7.7% respectivamente. También bajaron los casos de abandono, violencia familiar y sexual, así como los nacimientos de madres adolescentes, que cayeron 7%. Sin embargo, persisten desafíos graves. Las desapariciones de menores aumentaron 55.7% y los suicidios infantiles y adolescentes crecieron 3.3% en el mismo periodo. La violencia de género sigue marcando las cifras más preocupantes. En 2024 se registraron 79 feminicidios de niñas y adolescentes, concentrados en Estado de México, Nuevo León y Chiapas. Además, el homicidio de mujeres de 0 a 17 años subió 7.3% respecto al año anterior. En este contexto, la protección institucional apenas tuvo un aumento presupuestal de 0.2 puntos porcentuales, insuficiente para enfrentar la magnitud del problema. Los contextos de violencia y desigualdad son más severos en estados como Estado de México, Guanajuato y Michoacán, donde se registran los niveles más altos de feminicidios, violencia familiar y abandono infantil. La situación es aún más crítica para grupos históricamente discriminados. 5.3% de la infancia indígena, 1.7% de la afrodescendiente y 6.8% de quienes viven con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para ejercer plenamente sus derechos. En materia de matrimonio y maternidad temprana, aunque se reportaron disminuciones de más del 20% en la última década, Chiapas, Guerrero y Michoacán siguen concentrando las mayores tasas de adolescentes casadas o con hijos, en especial a niñas que deben combinar labores productivas con tareas domésticas no remuneradas, limitando su acceso a la educación y su desarrollo integral. Finalmente, la violencia en entornos escolares y digitales también aumentó. El 30.2% de las adolescentes reportaron acoso escolar y el 27.3% sufrieron ciberacoso. La salud mental sigue siendo una deuda urgente, con 312 suicidios de adolescentes mujeres registrados en 2023.
Mientras tanto, las brechas educativas, como el menor desempeño de las niñas en matemáticas, revelan que aún falta mucho por garantizar condiciones de igualdad desde la infancia. La deuda con niñas, niños y adolescentes en México sigue abierta y su atención no puede esperar más. Informó para Análisis Feminista Marlene Galván. Bien, ya estamos aquí de vuelta en Análisis Feminista. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues en este Día de la Niñez, pues nos dimos la oportunidad de hablar con Tania Ramírez Hernández. Ella es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, que a propósito, antes de seguir con nuestra conversación, les quiero felicitar a ti y a toda la equipa porque cumplieron 25 años de trabajo, que sin duda es para festejarse, porque son temas muy complejos para seguir cada año activas. Felicidades, Tania, de estos 25 años para ti y para toda la equipa que te acompaña. Muchas gracias para toda la equipa y saben también para todas las organizaciones. O sea, una red como esta es lo que es y puede lo que puede, gracias a que está constituida de un montonazo de organizaciones que en distintas partes del país han dedicado a apostarle su tiempo y su trabajo a la defensa de la niñez, con un enfoque de derechos humanos también, ¿no? No nada más trabajar con la chaviza, sino intentar que ese estándar de derechos humanos se cumpla prioritariamente para niñas y niños. Entonces sí, estamos muy contentas de estos 25 años y empezando a imaginar cómo los próximos 25, aunque tienen que ser mejores, pues todavía están sembrados de desafíos, pero reconociendo también que se ha logrado mucho, ¿no? Y creo que también eso hay que decirlo, para animar a todas las personas a seguir trabajando y luchando por derechos humanos en general y por derechos de la niñez. Sí hemos logrado cosas increíbles y tenemos que seguir logrando más cosas increíbles porque la chaviza es increíble. Sin duda, y son el presente y el inmediato futuro. Tenemos que enfocarnos en ellas, en ellos. Y pues nos has dado unos datos muy importantes. Tenemos un reto fundamental. Nos decías que si no viramos en la forma en cómo estamos nutriendo y alimentando a nuestra niñez, a nuestras adolescencias, tendremos a 2 de cada 3 muy posiblemente con enfermedades relacionadas con el sobrepeso. En este momento más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en rezago educativo. En fin, son retos muy importantes. Y hablábamos también sobre la venta de niñas, venta de adolescentes para, presuntos matrimonios. No me gusta llamarle matrimonios porque dista de ser un matrimonio. Y, pues esta forma de esclavitud moderna, y la tenemos que intersectar de alguna manera, o de todas las maneras, con el tema de embarazo adolescente, y en este tema, como están, porque es también todo un mundo, el tema de embarazo adolescente, el tema de muerte materna, y además es un tema tan importante ahora porque está en revisión la norma oficial mexicana 005 de los servicios de planificación familiar y anticoncepción. Y bueno, pues igual a la letra, esta norma parece muy incluyente, tiene todos los terminajos necesarios, pero en la realidad lo cierto es que para las adolescencias siempre ha sido un sesgo discriminatorio, hay un rezago importante para ellas. Seguimos atendiendo el tema de anticoncepción única y exclusivamente parece a solamente aquellas que ostentan un cargo de casadas, digámosle así. Entonces, aquellas que son adolescentes y llegan solas, pues se enfrentan a esta discriminación. En fin, hay un tema enorme, temas de afromexicanas con discapacidad, en fin, es todo un temazo, pero bueno, me regreso un poco al origen para preguntarte en tema de embarazo adolescente. ¿Cómo estamos en el tema de embarazo adolescente en este país? Fíjate que la ENAPEA, esta Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente, es uno de los indicadores en donde se vieron avances. Yo creo que también hay que reconocer los avances significativos.
ya decíamos, en matrimonio infantil, uniones tempranas, embarazo adolescente. Indicadores como la pobreza, pues sí han mejorado, pero poquito, no suficiente, no debemos de darnos por confiadas. Y la ENAPEA es una de las estrategias que me parece que se impulsó con un enfoque de género y con un enfoque poblacional adecuado. Lo que sigue siendo muy preocupante y doloroso es que el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sigue siendo un derecho de acceso desigual, ¿no? Se establece como una norma, se establece como una política pública, se da por sentado que por ello toda adolescente, toda niña va a poder optar por ello. Sin embargo, el acceso a métodos anticonceptivos no está igual de repartido, no es lo mismo lo que pueda acceder una adolescente en una ciudad capital de los estados en el país que una adolescente en un contexto urbano, por ejemplo. Y lo mismo todo lo que ha costado la interrupción legal del embarazo, ¿no? Cómo poco a poco los estados han ido reconociéndolo a base de muchísimo trabajo, investigación, evidencia, activismo de las mujeres. Bueno, pues esto tenía que llegar a un buen término, ¿no? Pero es cierto que incluso en las entidades en las que ya está despenalizado y reconocida la interrupción legal, todavía no termina de materializarse para muchas chicas que viven en condiciones de marginación, de pobreza, y que siguen viviendo historias que fueron las que nos simbraron a las mujeres hace décadas y llevaron pues a todo el movimiento y los movimientos feministas a decir paremos esta forma de violencia, ¿no? Eso sigue muy presente, como sigue presente la desigualdad. Me parece que mientras no erradiquemos esa raíz de desigualdad, va a ser difícil que garanticemos que el embarazo adolescente se erradique parejo, porque se está erradicando en unas áreas y quizá en quienes más lo necesitan en términos de acceso a la información, a métodos de anticoncepción y a alternativas para la interrupción legal en caso de que ya se haya dado, no están tan cerca como deberían. Yo te quiero preguntar, hacías un énfasis en los avances en este tema, en embarazo adolescente se tuvieron avances. ¿A qué se lo atribuyes que pudieron llegar esos avances? ¿En dónde está ese foco para poder impulsar mayor desarrollo, crecimiento a estas políticas, acciones? En fin, ¿dónde encontramos ese punto que nos permitió avanzar? Creo que está se explica de distintas formas. Una de ellas tiene que ver con la educación, es decir, fue positivo incorporar temas como estos en la educación básica. A veces asusta a muchas familias, pero pues sí, desde la educación primaria se tiene que hablar de derechos sexuales, de derechos reproductivos, biológicamente, por supuesto, pero también en términos de derechos. Ahí hubo un avance. En la difusión de la información, creo que eso también fue muy importante y agencias como este y programas como estos, créanme que hicieron su parte, ¿no? En difundir que esto tiene que ser un derecho y como derecho tiene que estar al alcance de chicas y adolescentes, no tan chicas, digamos. Pero también me atrevería a decir que las redes de sororidad han ayudado para esto, ¿no? Muchas iniciativas de mujeres, de colectivas que se han organizado para acercar estos contenidos, para acercar estos métodos anticonceptivos y para acercar la posibilidad de una interrupción legal del embarazo, también son las que han ayudado a que esta realidad cambie, ¿no? Y creo que hay que saber reconocerlo y abrazarlo porque es ahí donde está el poder de las mujeres organizadas, el poder de las organizaciones, ahí donde la política pública y la ley no bastan simplemente con decretarse o con intentar implementarse. Hay un poder sororal, hay un poder en las morras también que se están organizando, se están informando, se están comunicando, que me parece que bien puede haber sido uno de los elementos que ayudó. Y no sé cómo lo mires, Tania, pero me parece que estas manifestaciones moradas, donde con contundencia hemos salido las mujeres a las calles, y ahora ver a generaciones tan jóvenes ahí participando, me parece que eso también comienza a generar nuevos íconos en la vida, en la mente de las niñas, y eso sin duda va a transformar, me parece, en algún momento las posibilidades de ellas y saber eso, que tienen derechos. Yo
no me lo imaginaba en mi infancia poder salir a una manifestación de este estilo, pero hoy las niñas pueden salir y eso nos ha cambiado sin duda. Absolutamente. Para mí ha sido muy conmovedor también ver cómo estas marchas cada vez más hay presencia de niñas, como al principio había una especie de miedo, ¿no? Porque, ay, rompen, queman, etcétera, pero muy rápidamente descubrir que las redes de protección y que incluso estas chicas que pueden hacer, pues eso, la parte de la acción directa y de intervenir en el espacio público, por supuesto que también querían cuidar a las niñas. Creo que muy rápidamente nos cayó el 20, ¿no? Yo he tenido el gustazo de haber acompañado contingentes de niñas y de adolescentes, y me ha tocado ver en muy poco tiempo, o sea, en cuestión de 3 marchas, ¿no? De una a otra a la siguiente, cómo pasaron de la invisibilidad, así como, pues han de ser las hijas de las mujeres que marchan, a verse como personas, digamos, a personas que marchan, no nada más a hijas, ¿no? Eh, a ver que se les reconocía, que se escuchaba sus cánticos, a poder construir con las niñas y con las adolescentes consignas, canciones preciosas, y en la última marcha directamente a que ellas sean las que usan el megáfono, ¿no? Y a que sus pares adultas o jóvenes las volteen a ver y digan, ella sí me representa, la verdad es que ha sido muy emocionante. Ojo, todavía nos falta, me parece, eh, que todas las mujeres adultas y que los movimientos colectivas feministas terminemos de hacer esa caída del 20 para reconocer que todo eso por lo que se ha trabajado y que se ha luchado, tiene que empezar desde las niñas, ¿no? Todavía tenemos ahí, digamos que si nos sacudimos el patriarcado, no nos hemos terminado de sacudir el adultocentrismo. Entonces, bueno, ahí también hay caminos lindos por recorrer, historias por construir. Sin duda, necesitamos más contingentes de ese estilo, de lo que nos estás narrando. Qué emocionante la participación de ellas como protagonistas, porque efectivamente, usualmente están invisibilizadas en todos los sentidos. Entonces, el que participen activamente como protagonistas, pues es muy revelador para nosotras como sociedad, y sin duda los últimos 5 años han sido una revolución para ellas. Y yo creo que en muy pocos años vamos a ver esa revolución de las conciencias, otra forma de amarse, otra forma de quererse, otra forma de ser tratadas en todos los sentidos, a nivel estatal, a nivel personal, amoroso, en fin, son diferentes formas de exigir la presencia de las niñas y las adolescentes en este país, y eso lo tendremos muy pronto. Yo, para ir cerrando nuestra conversación, que ha sido maravillosa, Tania, yo quiero preguntarte, para ir cerrando, que ya tenemos algunos minutillos, el tema de feminicidio, sin duda, ese es un tema que vamos a cerrar, el tema de violencia en contra de la niñez, adolescencia, que también la violencia sexual muchas veces se intersecta también con violencia, con feminicidio. Y yo te quiero pedir en un par de minutillos cómo está este tema para ir cerrando, Tania. Seguro. Miren, el balance anual que hicimos y que presentamos ahora a principios de año, un poco haciendo la evaluación, observamos que los feminicidios de niñas y de adolescentes se incrementaron ligeramente. Pasamos de un 2023 en el que hubo 68 casos a un 2024 en el que hubo 73 feminicidios, ¿no? Los estados en donde hay mayor incidencia: Nuevo León, Estado de México y Chiapas, ¿no? En términos de desapariciones, ya decíamos, ¿no? Que las adolescentes siguen siendo quienes más desaparecen. En términos generales, niñez y adolescencia, hay 16,813 al corte de, ya te digo, este número va a seguir subiendo, sí, seguramente, que continuaban desaparecidas, ¿no? De acuerdo a este registro del RENAPER. Y las otras formas de violencia, digamos, asociadas, lo que me
comentabas en términos de desplazamiento forzado, que es otra de las violencias que estamos viendo muy duramente, por ejemplo, en estados como Chiapas, ¿no? En donde muchas chicas y chicos han tenido que emigrar por desplazamiento forzado de un día para otro por amenazas de reclutamiento o de otras prácticas de violencias, pues también nos preocupan. Se tuvieron que desplazar un total de 262,000 niñas, niños, adolescentes dentro de la República, ya sea por inseguridad delictiva, ya sea por violencia, eso hasta el 2020, ¿no? Y la trata, la desaparición de niñez y adolescencia en los contextos de movilidad también preocupa, como preocupa el reclutamiento forzado y la utilización, ¿no? Que es otra de las prácticas que ya pues necesitamos de un rancho Izaguirre, aunque las organizaciones de Jalisco desde 2017, yo me acuerdo que llevaban diciéndonos esto, pues sí, el reclutamiento existe en niñeces y adolescencias también, mayoritariamente chicos, pero también con las chicas esto está sucediendo. Y es parte de lo más urgente probablemente que tendríamos que atender. Ha sido una plática leccionadora. Muchísimas gracias por toda la información. Yo agradezco el que hayas estado con nosotras. Ella es Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. En todas las redes sociales podemos encontrar su información y pues a seguirlas, porque hay que seguir en esta agenda política. Gracias por esta conversación, Tania, y hasta la próxima. Sigamos conversando sobre el tema. Esto es Análisis Feminista y en breve volvemos. Estas son las efemérides de la semana. El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido por la Organización Internacional del Trabajo para promover entornos laborales seguros, saludables y dignos. Esta fecha busca generar conciencia sobre la prevención de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo remunerado. El 30 de abril se celebra en México el Día de la Niñez, con el objetivo de reconocer los derechos de niñas y niños, así como la importancia de garantizar su bienestar, desarrollo integral y participación en la sociedad. Esta conmemoración busca promover entornos seguros, libres de violencia y discriminación, donde se respeten sus voces, sueños y necesidades. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que recuerda las luchas históricas del movimiento obrero por condiciones laborales justas, como la jornada de 8 horas. Este día es símbolo de la dignidad del trabajo y de la importancia de seguir defendiendo los derechos laborales, la seguridad social y la equidad en el empleo en todo el mundo. El 2 de mayo se conmemora el Día Mundial contra el Acoso Escolar, con el fin de visibilizar esta forma de violencia que afecta la dignidad, seguridad y bienestar de niñas, niños y adolescentes en el entorno escolar. Este día invita a fomentar el respeto, la empatía y la inclusión, promoviendo acciones colectivas para prevenir y erradicar el bullying en todas sus formas. El 3 de mayo se celebra el Día Internacional por la Libertad de Prensa, proclamado por la UNESCO para destacar la importancia de un periodismo libre, plural y ético en la construcción de sociedades democráticas. Esta fecha reconoce el trabajo de las y los periodistas, así como la necesidad de proteger su seguridad y su derecho a informar sin censura ni represalias. El 4 de mayo de 1953 nació en la Ciudad de México Claudia Hinojosa Corona, precursora del movimiento lésbico-gay en el país. Fue cofundadora del Grupo Lambda de Liberación Homosexual, una de las primeras organizaciones en defender el derecho a la autodeterminación sexual. También es coautora del libro Los derechos de las mujeres son derechos humanos y promotora clave en la creación del Consejo Nacional para prevenir la discriminación, junto con Gilberto Rincón Gallardo. Bien, ya estamos de vuelta aquí en Análisis Feminista. Pues cerramos un bloque muy interesante sobre el tema de niñez, niñas, niños y adolescentes en este país, y ahora vamos a dar un giro narrativo y vamos a hablar sobre el diagnóstico Voces en Resistencia, impactos de la violencia en la vida de las periodistas. Antes de continuar, ya están entrando algunas llamadas por acá en cabina. Les dejo el número 5535084761 para quienes quieran enviarnos comentarios, información.
Les dejamos ahí el número. Y bueno, para hablar sobre este tema, que es el diagnóstico de impactos de la violencia en la vida de las mujeres periodistas, vamos a hablar con Ana Luisa Partida. Ella es investigadora del área de libertad de expresión y género en comunicación e información de la mujer en CIMAC. Y bueno, pues le doy pues la bienvenida. Hola Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchas gracias por conversar este día con nosotras. Yo, bueno, para hacer la primera pregunta, en la mañana leía una columna de Sirenia Celestino Ortega y ella decía que la reciente publicación, la de Voces en Resistencia, pues se habla de los impactos en la vida personal, familiar, comunitaria y laboral en las mujeres periodistas, que incluye pues diversas afectaciones, ya sean físicas, emocionales y psicológicas. Y es un tema muy grande sobre de lo que estamos hablando en el tema de violencia. En este conglomerado, para abrir, ¿cómo se vive siendo mujer periodista en este país? ¿Qué encontraste de manera general? ¿Cómo podremos encontrar este hallazgo? Bueno, pues para esto también me parece importante pues hablar de los tipos de agresiones y el número de agresiones a los que se enfrentan las mujeres periodistas a la hora de ejercer su labor, ¿no? Y en el en el sexenio de Andrés Manuel, desde CIMAC se registró un número de 1,159 agresiones a mujeres periodistas. Siendo de ellas, pues el tipo de agresiones más recurrentes fueron el bloqueo informativo, la amenaza, la intimidación, el descrédito de la labor, descrédito de la labor con estigmatización, la agresión física y también el hostigamiento, ¿no? Entonces, siendo estos los mayores números las mayores agresiones a las mujeres periodistas, pues vemos que hay una gran dificultad para poder acceder a la información, ¿no? Que en primera instancia pues está el bloqueo informativo y están todos estos números de agresiones. Y pues que las afectaciones son diversas a la vida, ¿no? En muchas ocasiones únicamente nos concentramos en cuáles son las afectaciones que tiene al trabajo, ¿no? A su forma de hacer periodismo. Pero pues con este diagnóstico lo que quisimos visibilizar es pues que va más allá de solo afectar a la labor periodística, sino que también hay muchas afectaciones en cuestión de salud física, pero también salud emocional y con respecto a todas sus relaciones, ¿no? Pues ya sea su relación consigo mismas, la familia, la comunidad, sus vínculos sexoafectivos. Entonces, pues bueno, sí vemos que hay una gran em, pues problemática a la hora de querer ejercer la labor, pero bueno, también en el diagnóstico pues vemos que las mujeres periodistas han resistido de formas muy diversas, ¿no? Y justo podemos encontrar un apartado en el que habla sobre las formas de resistir a estas agresiones y a sus afectaciones. Eh, Bueno, la labor de CIMAC ha sido documentar desde hace mucho tiempo este tipo de informaciones, no solamente la violencia contra periodistas, sino que le ha dado este giro discursivo y tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues ha sido única en el mundo, eso es cierto, en poder documentar desde la perspectiva de género y como bien lo dices, Ana, a las mujeres que agreden no solamente las agreden con una amenaza, sino que toda esa agresión se la llevan finalmente a casa y te la llevas a todo tu entorno y permea a todo tu entorno, a toda tu familia, a todas las personas cercanas a tu vida, sin duda. Y esto, documentarlo, es tan necesario porque desde el sexenio anterior había temas de estigmatización en contra de la profesión, de la labor periodística y más en estas zonas de necropolítica donde hemos estado documentando los elevados niveles de violencia. Y en esos entornos de violencia, ahí siguen las mujeres desarrollando, ejerciendo su labor como periodistas. Yo te quiero preguntar, ¿dónde podemos descargar? Para quien le interese este documento, ¿dónde lo pueden encontrar? Porque ya está en electrónico y está disponible. ¿Dónde lo pueden encontrar, Ana, para quienes les interese?
Pues pueden dirigirse a la página de CIMAC, que es cimac.org.mx, y ahí en la lo primero que pueden ver, hay un apartado que dice publicaciones. Y ahí inmediatamente sale el diagnóstico, que su nombre es Voces en Resistencia, y ahí pueden descargarlo y consultarlo. Bien, pues muchas gracias en este sentido, tener puntual el tema de dónde descargarlo, ahí está para poder tener el documento y bueno, también en nuestras redes sociales hemos estado difundiendo la información. Bueno, tú que has tenido cercanía, porque Ana fue quien ha estado escribiendo parte de este diagnóstico y bueno, pues yo te quiero preguntar en el tema de salud mental, hay que detenernos en el tema de salud mental. A las mujeres periodistas tras las agresiones vividas, la violencia vivida, ¿qué sucede en materia de salud mental con estas periodistas? Sí, pues entre los casos que fueron analizados para el diagnóstico se encontraron periodistas que han sufrido depresión, estrés postraumático, ansiedad. Em, pero, pues más allá de esto, me parece muy importante hacer énfasis en que todos estos padecimientos, pues en realidad no vienen de la nada, ¿no? Se vienen o responden a un evento que fue muy fuerte o a situaciones violentas que han sido sostenidas a través del tiempo, ¿no? Y pueden ser meses, pueden ser años, porque, bueno, en estos números de tipos de agresiones, pues vemos un gran número de descréditos de la labor, de bloqueos informativos, de amenazas. Y esto también quiere decir que pues una periodista no nada más vive un solo caso de agresión, ¿no? Vive una agresión constante, tal vez son descréditos a su labor constantes o campañas de desprestigio. Y estas situaciones violentas que cuestionan mucho su integridad como personas, pero también su labor como periodista, pues si se sostienen a largo tiempo, pues traen estos tipos de afectaciones, ¿no? Ah, Que, bueno, perdón, sí, perdona, me faltó adelante, añadir adelante. algo, y que me parece que es muy, muy importante porque también existe una invalidación al dolor de las mujeres en general, ¿no? O sea, una invalidación no solo desde nuestras personas cercanas, sino pues por parte de la sociedad, ¿no? Al ubicar a las mujeres como histéricas o como muchísimo más sensibles o como exageradas, es por esto que el dolor de ellas pues se ve invalidado, ¿no? Y esto también dificulta mucho atender las afectaciones de sus agresiones. Yo estoy hablando, bueno, pues en este momento con Ana. Ella está en el programa de Libertad de Expresión y Género. Ella estuvo detrás de la realización de este diagnóstico Voces en Resistencia. Bueno, nos has dado dos datos, me parece reveladores, muy interesantes, que el golpeteo es un golpeteo constante a lo que se enfrentan las mujeres periodistas, es decir, no es solo un hecho violento y me voy, que puede suceder en todos los casos, o sea, no quiero generalizar, pero usualmente se enfrentan a una constante de violencias y esto sin duda repercute en tu salud mental, en tus emociones. Y algo muy importante, cómo somos denostadas, invalidadas en lo que pensamos, en lo que sentimos. Y bueno, pues ahí también se nos atraviesa el síndrome de la impostora. Finalmente yo creo que todas las mujeres en este país somos socializadas para dudar constantemente de nosotras. Y una mujer, además, que su voz es pública, pues sin duda debe de enfrentarse todavía aún más al síndrome de la impostora. Todo el tiempo estamos dudando de nosotras, a pesar del ímpetu, de la disciplina que tengas para el emprendimiento de una actividad, todo el tiempo estamos dudando y esto pues tiene que ver también con este factor social. ¿Esto te lo encontraste también, Ana, en ese diagnóstico? Sí, claro, pues y es que también si hay un constante descrédito de la labor y campañas de desprestigio, y también porque en el diagnóstico se ve los lugares de trabajo de las periodistas suelen ser espacios muy violentos para ellas, ¿no? En donde constantemente tienen que estar
como reafirmando que son buenas periodistas, porque a las mujeres se nos pone en duda siempre nuestra capacidad pues nuestra labor, ¿no? Entonces, esto sí ha conllevado a que duden de sí mismas, que duden de sus capacidades, que hayan tenido bloqueos a la hora de enfrentarse a la página en blanco e intentar escribir la nota. Entonces sí, es algo con lo que han tenido que lidiar constantemente. Eh, una vez que se enfrentan a este tipo de circunstancias, ¿a qué se enfrentan en el país? Me refiero al acompañamiento. ¿Quién hace este acompañamiento? Además de CIMAC, porque CIMAC las ha estado acompañando en varios sentidos. ¿Qué pasa con ellas una vez que se enfrentan a este tipo de agresiones, a este golpeteo? ¿Hay realmente instituciones, hay algún andamiaje jurídico que las acompañe o estamos en una situación de mucha soledad? ¿Cómo lo miras tú en este diagnóstico? Pues desde la parte institucional, sí, tenemos un mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Este mecanismo, pues, atiende el riesgo que conlleva ser periodista o persona defensora, ¿no? En caso de que una periodista o una defensora haya sufrido alguna agresión y se encuentre en riesgo, que se encuentre en riesgo su vida, la integridad de su persona o su libertad, pues puede acudir a este mecanismo a solicitar medidas de protección, ¿no? Em, si bien es un mecanismo que ha servido mucho en casos clave, ¿no? Para poder resguardar la vida, pues también hemos apuntado pues que hace falta pues mucho trabajo a lo interno, hace falta una perspectiva de género también, y una perspectiva más integral de lo que significa las afectaciones, ¿no? Por esto también em, se hizo el diagnóstico, ¿no? Esperemos que todos esos funcionarios y funcionarias públicas pues puedan también acceder a él, comentarlo con nosotras, que podamos tener un diálogo para poder atender en la integralidad, pues las afectaciones que han estado sufriendo las mujeres periodistas. Bien, para ir cerrando, Ana, sobre este diagnóstico, Voces en Resistencia, que está muy interesante, yo les invito a que puedan leerlo, a que lo descarguen y, bueno, pues estemos más empapadas de esta información. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades en este sentido? ¿Ha habido realmente un cambio, una transformación, un acompañamiento? La clave ha sido las autoridades o también han dejado de hacer su trabajo. Pues bueno, sí hemos, en el diagnóstico, pues afortunadamente funcionarias por parte del mecanismo, pues pudieron asistir. Todavía, como el diagnóstico acaba de publicarse, pues todavía estamos buscando espacios de diálogo con las autoridades. Esperemos pues que también estén abiertos y abiertas a recibirnos, porque más allá de ser únicamente como un punto que solemos criticar, ¿no? Que las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil, pues solemos estar apuntando a lo que puedan estar haciendo mal los funcionarios y funcionarias, pues esa no solo es nuestra única labor, ¿no? O sea, lo que queremos es trabajar en conjunto, porque Así nuestro es. objetivo es el mismo, ¿no? Nuestro objetivo es también buscar la seguridad para las personas, para las mujeres periodistas. Pero pues sí es necesario apuntar que hay mucho trabajo que se tiene que hacer desde el mecanismo, y no Así solo es. desde el mecanismo, también desde las fiscalías, desde las personas que están atendiendo los casos, la procuración de justicia, y que generalmente pues hay una carencia en poder abordar los casos de las mujeres desde una perspectiva de género, ¿no? Visibilizando también estas violencias que están
pues que siempre trabajan en conjunto, ¿no? No son aisladas. Ha sido muy interesante conocer esta información. Yo te agradezco mucho, Ana, del Programa de Libertad de Expresión y Género de CIMAC. Gracias por la invitación, gracias por esta participación. Y bueno, eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista Las, y los invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y en SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.